Hola, hola, ¿qué tal amigos nostálgicos? Hemos visto antes, hace varios meses, este libro de Mi vecino Miyazaki, el cual trata sobre las películas de Ghibli. Antes que Estudio Ghibli sea lo que es hoy, también existieron producciones que ayudó a la formación de sus creadores. Así que veamos este libro que sucedió antes de lo que Ghibli es hoy en día. ¡Vamos! ¡Bravo nostálgico! Esta es la portada del segundo libro titulado Antes de Mi vecino Miyazaki, el origen de Estudio Ghibli. El título lo dice todo. Vemos escenas de algunas historias que deben ser conocidas por algunos de ustedes. En la parte trasera hay una escena también de Lupin. Vemos que pertenece a Diablo. El libro es en tapa dura y es una bonita presentación este formato. Recuerden que el primer libro, llamado simplemente Mi vecino Miyazaki, salió en el 2014, pero la edición que yo tengo es del 2017, con otra portada. Por ejemplo, en esta primera historia que vemos, se titula Las aventuras de Halls, Príncipe del Sol. Esta fue dirigida por Isao Takahata, no por Miyazaki. Y fue en el año 68, vaya, qué antiguo. Los gráficos, se nota que, obviamente, con lo poco que se podía hacer en ese entonces, se pudo hacer esta historia genial. Aunque Miyazaki de repente no está en los créditos principales, Miyazaki apoyó a su amigo Takahata en animar algunas escenas. Por ejemplo, esta donde se ve al personaje principal peleando contra unos lobos salvajes fue animada por Miyazaki. Cuando los lobos de Grunwald perseguían a Halls, la escena dura aproximadamente 2 minutos y tiene una amplia profundidad de planos. Un dato curioso sobre esta película, la cual declara el mismo director, él dijo que para dotar de realismo a los espacios, utilizó un recurso inspirado en la película Pinocho de 1940. Otro dato es que para el Palacio de Grunwald, para el diseño de ese palacio, fueron inspirados en la animación soviética llamada La Reina de las Nieves, de Lev Atamanov, del año 57. Aquí en esta parte donde se titula La canción de Hilda, nos cuenta un poco de este personaje femenino, el cual aparece en la vida de Halls. Hilda es el personaje de esta película con mayor complejidad. Tiene un conflicto psicológico en el cual se aprecia su serenidad con múltiples rostros y sombras de duda y moralidad. Aquí vemos a esta niña llamada Mauni y con los colores que se aprecian en su ropa, podemos ver que ya Takahata tenía pensado los colores que podría tener en un futuro otra niña que sería conocida como Heidi. Lupin 3, Ladrón de Guante Blanco. Aquí tuvo 3 directores. Takahata, Miyazaki entró en la acción y también está Misaki Ozumi. Estreno original 24 de octubre de 1971. En esta adaptación hay un personaje muy sensual, la cual es Fujiko Mine, esta pelirroja que vemos aquí, y ella en varios planos tuvo contenido un tanto sexualizado. Entonces hubo problemas con el estreno final, ya que tenía que ser también para adaptarlo a un público infantil, por lo que en varias partes se dio la censura. Hay escenas donde este personaje muestra ciertos desnudos o semidesnudos. Son planos muy rápidos, pero si a eso se le suma también la violencia con la que Lupin y sus compañeros luchaban contra el crimen, los disparos,
incluso los chistes, los diálogos que fueron escritos, todo sumó para que la censura caiga. Incluso aquí en estos pósters de Lupin podemos ver que en el 2009 se dio un crossover televisivo de Lupin 3 versus Detective Conan. Este fue dirigido por Kamegaki y resultó un éxito, ya que años después se repitió la apuesta. Esta vez se estrenaría en los cines en Japón en el 2013. Y con el mismo director. Totoro es un símbolo único de Estudio Ghibli. Y Totoro, tal como es, tuvo también un origen, el cual es este panda. ¿Lo ven? Tiene su misma sonrisa, probablemente la misma contextura. Llamado Las aventuras de Panda y sus amigos. Guión de Miyazaki y dirección de Takahata. Estos dos harían cosas increíbles a partir de aquí. La historia de este panda también tuvo censura. Es curioso todo esto, que mientras eran dibujos infantiles y historias, Miyazaki no se guardaba las cosas para decirlas directamente. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí en escenas donde papá panda está fumando, fueron cambiadas algunas líneas en español para que así sean, como se dice, políticamente correctas con respecto al tema del tabaco, que este es un tema que Miyazaki refleja mucho en sus películas. En la versión original japonesa hay un momento en que papá panda está paseando por el campo, fumando su pipa, comenta relajado: "Oishi tabaco", que podría traducirse como un tabaco delicioso. Pero para el público español, esta línea se cambió y papá oso decía: "Precioso día para un paseo". Al ver la cara de esta niña, estoy seguro que ya la reconocieron. Así es Heidi, la niña de los Alpes. Creada por Takahata. ¿Recuerdan que en esa película del año 68 había un boceto parecido a Heidi que tenía los mismos colores en el traje? Pues se tuvo que esperar hasta el año 74 para crear esta serie de 52 episodios. La inolvidable banda sonora de Heidi fue compuesta por Watanabe, responsable de la música de series de anime emblemáticas como Candy Candy, El perro de Flandes y Rascal el mapache. La historia de Heidi ha tenido varias películas. Son 10 en total, sobre todo estadounidenses y de países de lengua alemana. También existen obras teatrales y un musical, además de cómics y series de televisión. La adaptación de Takahata fue la primera de dibujos animados, además de la más aceptada, la más famosa y la más querida en el mundo. Heidi, un personaje sin igual, viviendo en los Alpes con su abuelito, su perro, sus animales. Allí tenía a sus amigos, a Pedro y a la simpática Clara. Y el listado de episodios, los 52 episodios de esta bonita historia. Heidi siempre estará de la mano con Marco de los Apeninos a los Andes. Tanto esta historia de Marco como Heidi tuvo a Miyazaki como mano derecha de Takahata. Miyazaki era un asesor y consultor de ideas no reconocido hasta entonces. Sin embargo, algunas de las escenas más brillantes se las debemos a aportaciones de él, pese a que los créditos simplemente lo situaran como diseñador de escenarios, animador o responsable de continuidad. A veces ha habido dudas con respecto a que si Marco es una serie infantil o no. Si uno se pone a analizarla, se le puede categorizar como tal, o sea, sí la pueden ver los niños, incluso es recomendable para ellos. Pero, ¿de verdad se puede entender la profundidad de lo que se cuenta?
O sea, un niño podría entender eso. Respondiendo a eso, realmente Marco es una serie adulta. Es crítica, dura, en un sentido extenso del término, ya que tiene un contexto histórico real y se ambienta en situaciones donde solo pueden ser comprendidas por un público pues mayor. Sin embargo, guarda grandes enseñanzas sin ponerle tanto color, de esas que hacen que los niños hagan preguntas y piensen por sí mismos. Así que Marco es, en definitiva, un producto para todos los públicos, pero muy ampliamente es disfrutable por un adulto y tiene un gran entretenimiento de calidad para un niño. Lucy dice que te haga recordar que dejes tu comentario y un buen like. Comenta qué te pareció este libro. Recuerda que puedes ver también el primer libro que ya está puesto. Dejaré el enlace del libro 1 al final del video. Si tienes alguna película favorita de Estudio Ghibli, también menciónala en los comentarios. O si alguno de estos que recuerdas son los anteriores a Ghibli, ya lo conocías o cuál te pareció más interesante. También recomienda mi canal. Seguiremos viendo más colecciones. Recordemos que todo esto que hemos visto, todos estos títulos, tenían otro estilo, tal vez diferente al que ahora es Ghibli, pero sirvió creativamente tanto para Miyazaki como Takahata. Probablemente más conocido sea Miyazaki, pero ambos son los que dieron esos primeros pasos para que Ghibli sea lo que es hoy. Fue una suerte que se hayan encontrado en su época de juventud. Cuando llegó la hora de buscar estudios que pudieran dirigir o encargarse de animar la historia de Náusica, se optó por Topcraft, cuya calidad era reconocida de años atrás. Así que pronto, Hayao Miyazaki abandonó su trabajo y se unió a ellos, en este empeño que se traduciría en el largometraje estrenado en el 84. Hablo de Náusica del Valle del Viento. Eso sería la base para la fundación de Estudio Ghibli un año después. Esta serie de Anna de las Tejas Verdes es maravillosa, sobre todo en su ambientación temporal, pues evita que haya aparatos que cambiaron la forma de relacionarse con las personas, como el televisor o el teléfono. El respirar esos tiempos sinceros, donde el entretenimiento eran los libros, hornear un bizcocho o sentarse frente al fuego, donde jugar en la naturaleza era el día a día de un niño, emana una pureza que a veces se echa de menos en la actualidad. La serie actúa como vía de escape de un mundo que parece que nunca existió, pero seguro que no difiere mucho de cómo nos lo relata Isao Takahata a través de la novela preestablecida de Montgomery. Esta serie retrata muy bien el sentido de la vida. Puede que el tema más importante que trata la serie sea plantearse eso. Al inicio de la serie, Anna es una niña acomplejada, que por ello aparenta cierta superficialidad en su obsesión con su aspecto físico. Pero eso solo esconde sus miedos, lo que ha vivido anteriormente, el rechazo de los demás. Utiliza como vía de escape su imaginación, pues su vida real hasta la llegada a Tejas Verdes ha sido oscura y triste, y su gran fortaleza ha sido su inteligencia, su capacidad para escapar a otros mundos y ver la belleza de las pequeñas cosas, ser agradecida y sentir profundamente todas las emociones, tanto positivas como negativas. El Castillo de Cagliostro, dirigida por Miyazaki en el año 79. Como ya se había hecho en la serie del 71, Miyazaki suaviza las aristas de los personajes y los hace más reflexivos y menos canallescos. En la película, Lupin sigue siendo un cínico, pero prima más la ironía que el alto grado de sexualización respecto a las mujeres que caracteriza al personaje. Una curiosidad es que Miyazaki utilizó sus bocetos que había hecho los paisajes y fondos para Heidi, la niña de los Alpes, para crear gran parte de esta producción, El Castillo de Cagliostro. Aunque para su película no hizo una labor específica de localización, sí usó el recuerdo
y experiencia de viajar por Europa para crear ese ambiente en la serie de Lupin. Y ahora vamos con esta película que es una rareza en el anime. Yarinko Chie fue dirigida por Takahata. Desde un principio la película se muestra muy cómica, pero poco a poco va perdiendo sentido en la narración. Un punto fuerte de esta película, pues, es la música. Tiene bonitas melodías. Esta película, Yarinko Chie, es muy desconocida por estos lares, pero fuera de Japón se le conoce en Francia, ya que salió en DVD en el año 2005. Francia, por cierto, es un país donde todas las películas de Ghibli han tenido éxito. Gochu el violonchelista. Para esta película se sabe que el dibujante de Gochu tomó lecciones de violonchelo para que el movimiento de los dedos en la animación resultara más realista, ya que era importante que toda la dinámica fuera acorde a la música que se muestra en esta película. Isao Takahata, como fiel melómano, deseaba que Gochu le inspirara al público el amor por la música clásica, especialmente por Beethoven, aunque en el relato original no se hace referencia a esta pieza, sí se habla de una sexta sinfonía. Sherlock Holmes, así es, para esta serie, sí, fue una serie de 26 episodios, sí participó en la dirección Miyazaki. Un dato curioso es que este personaje femenino con su cabello rubio es pues la señora Hudson, y la escena donde ella se suelta el pelo hace mostrar su rostro lleno de coraje y fuerza. Así se ve el simbolismo que suele aportar Miyazaki a esos gestos donde sus protagonistas son femeninas. De esta serie de 26 episodios, 6 fueron dirigidos por Miyazaki, los cuales fueron La pequeña cliente, El rapto de la señora Hudson, La esmeralda azul, El tesoro sumergido, Los acantilados de Dover y Las monedas desaparecidas. Recuerda que tengo fanpage, así que puedes seguirme por ahí también, por el Facebook, donde pongo imágenes muy bacanes para que puedas disfrutar. A veces comparto música. Es bueno, a veces cuando no tengo pues el tiempo suficiente para ir haciendo un video, pues solamente hago un post. Y por ahí también podemos comunicarnos si tienes cualquier duda. Conmigo esto ha sido todo. Muy pronto vendrá el tercer libro que aún no le he puesto fecha. Estamos ordenando cómo vamos a ir mostrando nuestros videos. Un gusto que hayas llegado hasta este punto del video. Lucy y yo nos despedimos, como decía un villano del viejo oeste. Hasta la bye bye.